El Panóptico. Vigilamos todos los puntos de vista. Un programa de la carrera de Ciencia Política en convenio con la plataforma Es de Politólogos. Realizado con el apoyo de USB Radio. Un saludo, querida audiencia. Bienvenidos al Panóptico. Mi nombre es Sebastián Reyes, profesor del programa de Ciencia Política de la Universidad de San Buenaventura. El día de hoy tocaremos un tema muy importante y también un poco controversial: el lenguaje inclusivo en la academia. Para ello tendremos dos invitados de alto nivel. Contaremos con la profesora Patricia Gómez, licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, con estudios de maestría y doctorado también en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ella estará acompañada de mi colega Matías Boglione, codirector de la plataforma Es de Politólogos. En un segundo segmento contaremos con el profesor Luis Alfredo Valcárcel, director del programa de Derecho de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá, el cual estará acompañado con mi colega Ana Teresa Duarte, también de la plataforma Es de Politólogos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de interacción académica, diálogo con sentido y profundidad y rigurosidad. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Matías Boglione, junto con Ana Teresa Duarte, que nos acompaña desde Brasil. Vamos a ser los presentadores de este segmento que hemos llamado El Panóptico, un segmento radial que, en conjunto con el programa de Ciencia Política de la Universidad San Buenaventura, ha hecho en colaboración con nuestra querida plataforma de comunicación política Es de Politólogos. En el episodio de hoy vamos a estar hablando del tan controvertido lenguaje inclusivo, más específicamente su uso dentro de la academia y las instituciones educativas, para lo cual tenemos la participación de la profesora Patricia Gómez de la Universidad de Buenos Aires y también de Luis Alfredo Valcárcel, director del programa de Derecho de la Universidad de San Buenaventura. Así que en este sentido, Patricia, me gustaría empezar haciéndote algunas preguntas respecto al uso del lenguaje inclusivo dentro de la academia. Particularmente, me gustaría saber qué importancia le otorgas vos al uso del lenguaje inclusivo en general, pero también en particular dentro de las instituciones académicas. Muchas gracias por la invitación. Este es un placer conversar de estas cuestiones y especialmente en un contexto, hablar del lenguaje inclusivo en un contexto que se llama el panóptico, tiene como una doble vuelta de interés, en el sentido de que ese panóptico que todo lo observa y todos nos observamos, va a tener que ver mucho con el lenguaje, porque en los últimos años apareció, no sé si apareció, pero se difundió la célebre frase: lo que no se nombra no existe, pero esa frase, así como los tweets, hay que llenarlos de contenido. Y en este llenarlos de contenido, una primera cuestión es hacer como dos desmitificaciones. La primera es que las cuestiones alrededor del lenguaje inclusivo en general y en la academia en particular no son un debate de los últimos 5 años, cuando algunas jóvenes y algunos jóvenes decidieron empezar a hablar con un sintagma como es la E para tratar de ser más abarcativos. Esta es una discusión que viene aproximadamente hace 60 años, en donde ha tenido mucho que ver el impacto de los feminismos y de los estudios de género al interior de la academia, especialmente en filologías, en ciencias sociales, etcétera. Y la segunda desmitificación, o sea, la primera, esto que no es un fenómeno nuevo, la segunda es que una cosa va a ser el lenguaje inclusivo, otra va a ser el lenguaje claro, otra es el lenguaje no sexista, otra es el lenguaje no binario, otra es la lectura fácil. Entonces, si les parece, aquí podemos conversar sobre el lenguaje inclusivo y las consecuencias que tiene, pero también aclarar que están todos estos fenómenos, porque alguien puede ser muy inclusivo en el lenguaje, pero resulta que lo que dice no se comprende. Y esto es especialmente importante dentro de la academia.
parece que para ser más intelectualmente válido, en el caso de las ciencias sociales, el derecho, las humanidades, hay que escribir de forma oscura y ser un poco críptico o críptica con las cuestiones que se enuncian, porque si uno lo hace de forma clara, entonces no se tiene una categoría intelectual relevante. Para quienes tienen esta presuposición equivocada, les voy adelantando que es un gran error. Un gran error, en primer lugar, porque no se es más inteligente por escribir en difícil, mucho menos por hablar en difícil, sino que la inteligencia está en el aporte de nuevas ideas. En otros formatos del lenguaje, como pueden ser las matemáticas y la música, porque sí, hay otras formas de lenguaje que son, por ejemplo, las matemáticas y la música, vale lo mismo. Existen las inclusiones, las exclusiones, las claridades y las no claridades. La evolución en la enseñanza de las matemáticas en la primera y segunda infancia dan prueba de ello. Así que si tuviera que decir qué importancia le otorgo, es la máxima. ¿Y por qué le otorgo la máxima? Porque solamente se constituyen sujetos de derecho en tanto son nombrados. Y si no son nombrados y están en el ostracismo, difícilmente puedan ser incluso motivo de reflexión en la academia. Entiendo. Por ahí me viene un poco a la mente, Patricia, lo que es el giro lingüístico, ¿no? De cómo empieza a darle relevancia al lenguaje como un dispositivo que nada más ni nada menos ordena la realidad tal cual como la percibimos. Por eso no quiero dejar de resaltar lo que vos decís, esta frase que por ahí se ha vuelto un poco cliché, lo que no se nombra no existe, porque tiene mucho de cierto, sobre todo desde el punto de vista filosófico, ¿no? Porque es un debate que se viene dando hace muchas décadas, como hemos mencionado al principio. Pensando un poco en esto del giro lingüístico dentro de las ciencias sociales, me lleva un poco a la segunda pregunta que quería hacerte. ¿Qué contribuciones crees vos que la academia ha hecho respecto al lenguaje inclusivo que vos considerás relevante destacar, ¿no? Bueno, contribuciones hay unas cuantas. A mí me gustaría, siempre hablo de que el lenguaje constituye sujetos de derecho, que hasta tanto no los constituye como tales, no hay posibilidades de que sean sujetos de derecho. Y estoy pensando en lo siguiente, voy a dar un ejemplo muy paradigmático, porque fue un ejemplo muy paradigmático en América Latina. Cuando Loana Berkins, una reconocida activista por los derechos de las personas travestis y trans, decide conformar junto con otras compañeras una organización de la sociedad civil, ALIT, la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, presentan el estatuto, el típico trámite de organización de la sociedad civil, presenta su estatuto a la Inspección General de Justicia, un organismo administrativo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entre, digamos, los objetivos que tenía esta institución eran los de propender al bien común de las personas travestis y trans. Muy sueltitos de cuerpo, y digo muy sueltitos porque eran todos señores, que propender a mejorar la calidad de vida de personas travestis y trans no es el bien común. O sea, un organismo de un rango meramente administrativo, como es la Inspección General de Justicia, decide interpretar una norma constitucional, que está en todas las constituciones de América Latina, que es promover el bienestar general y el bien común. Lo interesante de esto, y que alguien podría haber dicho, bueno, arreglaron el estatuto y salió, es que ellas se pusieron muy intensas, lograron llevar adelante un leading case con otras organizaciones que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en toda su historia, no había tenido que interpretar qué se llama bien común, qué es propender o promover el bien común. Pues una iniciativa como esta, darle nombre a esas personas que no tenían nombre y en consecuencia transformarlas
y transformarse en sujeto de derecho, a mí me parece, y llegar a la Corte para que la Corte tome esa decisión, además diciéndole a los señores de la Inspección General de Justicia, ¿a ustedes qué les pasa? Son un organismo administrativo, no se pongan a interpretar lo que no les corresponde. Entonces, ahí hay como un ejemplo muy paradigmático. El segundo ejemplo muy paradigmático, que no es solamente un fenómeno de la lengua castellana que tenemos en América Latina, es el tema de la apropiación del insulto como una definición para los sujetos. En este sentido, lo que es la tradición del movimiento LGTBQ+, etcétera, es muy interesante sobre esta cuestión porque, por ejemplo, se apropia de una palabra como es la palabra puto o de la palabra, de otro tipo de palabras, por ejemplo, que son despectivas y sin embargo se las apropia para dar identidad. Un ejemplo puede ser el de una agrupación partidaria que se llama Putos Peronistas, por citar un ejemplo. Entonces, lo que estoy manifestando es esta importancia de cómo el lenguaje reapropiado por los sujetos que son excluidos del lenguaje, digamos, aceptado, permite esta constitución de sujetos de derechos. Y si me permites, haría otro ejemplo que lo he citado en alguna publicación. Si cualquiera de nosotros estuviera ubicado en cualquiera de los virreinatos del Río de la Plata, del Nuevo Perú, la Capitanía de Chile, Gran Colombia, en cualquiera de estos lugares, para la Real Academia, cualquiera de nosotros seríamos advenedizos y advenedizas. ¿Por qué? Porque la palabra extranjero era sinónimo de advenedizo en el diccionario de 1803. Entonces, a quienes se consideran puristas de la lengua y más papistas que el Papa, les recomiendo una lectura pormenorizada del diccionario de la Real Academia, que tiene una sección muy interesante que son los diccionarios anteriores. Y entonces allí se pueden ver cómo evolucionó nuestro castellano. Sí, está bueno lo que mencionas, Patricia, porque por ahí no deja de sorprender cómo muchos sectores, incluso académicos, siguen considerando el lenguaje como algo que no muta, ¿no? Sobre todo dentro de las ciencias sociales, a veces es bastante sorprendente. Esto por ahí también me lleva un poco a la siguiente pregunta, que nos interesa un poco indagar un poco más en estas resistencias, ¿no? Porque obviamente que siempre que surgen cambios, como en este caso disputas de sentido dentro del lenguaje, obviamente siempre surgen resistencias, como puede pasar como políticas públicas, como pasa con el aborto en muchos países, por supuesto. Vos, que por ahí estás en el tema y que venís trabajando arduamente para que el lenguaje inclusivo sea una realidad dentro en este caso, de la Universidad de Buenos Aires, dentro de algunas facultades, al menos acá en la Universidad de Córdoba, también se utiliza el lenguaje inclusivo, sobre todo en la Facultad de Comunicación, de la que hago parte. ¿Vos dónde consideras que proviene, según tu experiencia, ¿no?, la mayor fuente de resistencia al uso del lenguaje dentro de la academia particularmente? Voy a aventurar una respuesta, porque no es un tema cerrado, pero creo que hay dos tipos de resistencias. Unas resistencias que tienen que ver con la no actualización en términos de capacitación y actualización académica. Esto es, ay, a ver, yo me recibí, a mí no me vengan con otras cosas, a lo sumo una maestría, ya está. Esto se ve bastante en el ámbito del derecho, ¿no? Bueno, yo llegué a este cargo, ahora no me vengan a decir a mí que tengo que seguir estudiando. Primera cuestión. Ahí hay una resistencia que yo diría que es una resistencia de tipo profesional. Y hay un segundo tipo de resistencia que podríamos tipificarla más de resistencia de tipo política. Con política no me quiero referir a partidarios, sino política como sujetos políticos, en esa definición arientiana de la condición humana. ¿Por qué digo esto? Porque adelanto un dato que estamos procesando.
formo parte del Observatorio de Lenguaje Claro que funciona en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pero es interamericano. Y desde la Comisión de Género decidimos lanzar una encuesta al interior del propio observatorio. Entonces, encuestamos con quienes compartíamos el espacio, unas 100 y pico de personas, 150 personas, que estaban en distintas comisiones. Para nuestra sorpresa, fue muy reactivo la situación, la respuesta en relación al lenguaje inclusivo. Ahora, ¿que por qué? Porque no es bueno, porque no sirve, pero cuando una preguntaba, bueno, analicemos un poquito más esto, veamos qué características tienen estas personas que son resistentes al lenguaje inclusivo y ninguna de ellas, casi ninguna, solo el 10%, había hecho una capacitación sobre el lenguaje inclusivo. Entonces, por eso digo que hay una resistencia más de tipo político, porque incluso esto aparecía en distintos grupos etarios, en distintas cuestiones generacionales. Esto de que la resistencia es solamente por parte de las personas adultas o adultas mayores, me permito dudar de esa conclusión. Así que cuando estén los resultados se los haremos llegar y los comentaremos. Sí, sí, está bueno que lo menciones, Patricia, porque bueno, por ahí las personas que podemos decir jóvenes, muchas veces también nos sorprenden con pensamientos que son, podemos considerar conservadores, ¿no? Ujú. Y está bueno que aclares que no es algo que responde a un cuadro etario ni nada por el estilo, que muchas veces es una cuestión de capacitación, incluso la decisión política de negar la existencia del otro, ¿no? En este caso a través del lenguaje, como se puede hacer a través del derecho, de la cultura, etcétera. Ujú. Esto me lleva a un poco el tratamiento que hacen los medios de comunicación. Sobre todo, bueno, particularmente en Argentina, que es lo que más acceso por ahí solemos tener, tanto vos como yo. ¿Qué opinas respecto a la banalización y la ridiculización que muchas veces se hace en los medios de comunicación sobre este tema? Que obviamente el uso de la banalización y la ridiculización no es nada nuevo en los medios de comunicación, pero por ahí gustan, ¿no? De lo que consideran novedoso, agarrarlo para la crítica en ese sentido. Creo que lo que se da en llamar dobles formas en algunas comunidades y en algunos medios de comunicación se ha instalado. Esto es, se habla de usuarios y usuarias, las y los clientes. Este tipo de cosas empieza a aparecer y empieza a sonar un poco más. Recuerden que hace 10 años atrás esto era una discusión increíble, hablar en las dobles formas. Y también la nominación de sujetos que no eran nominados. Yo vivía en otro país, cuando vengo en una visita a Argentina, no podía entender cuál era la discusión en torno si debíamos decir presidente o presidenta. Yo dije, perdón, ¿de qué estamos discutiendo? ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente los sustantivos terminados en E definen su género gramatical por el artículo. La presidente, el presidente. Pero aquí vuelvo a mi primera intervención, que es cómo apropiarse del lenguaje para constituir sujetos de derecho. Y esto es especialmente importante en el caso de las mujeres políticas, en donde la opacidad que tiene la política, producto de un ejercicio del poder muy entendido en términos weberianos, hace que sean excluidas de ese espacio. Entonces, ministra era la esposa del ministro, no era la ministra, por ejemplo, de seguridad. O, por ejemplo, la palabra edecana. Claro, nunca hubo edecanas militares hasta que hubo una mujer que tuvo ese cargo. Lo mismo con la palabra fiscal. Entonces, en este sentido, creo que algunas de estas discusiones empiezan a aparecer. Lo que sí tiene mucha ridiculización, por supuesto hay banalización al respecto y no se va a negar. Algunas radios
tienen especialmente este tema como en su agenda. Algunos periodistas que no suelen leer mucho el diccionario también tienen este tema en su agenda. Sin embargo, la banalización va por este lado y la ridiculización va a tener que ver con el uso de la letra E, con el sintagma de la letra E. ¿Por qué? Porque es un recurso que han encontrado un círculo ilustrado de la generación Z para expresar un colectivo de personas. Esto llevó a que hubiera gente que dijera, Lemese es verde. No, a ver, el sintagma está referido a las personas humanas. Entonces no es Lemese, lamento informarle. La mesa sigue siendo verde y en todo caso habrá una persona o que estará sentado o sentada o sentade en esa mesa verde. Primera cuestión. Entonces, esta ridiculización también tiene que ver con esta oposición a aprender y también con no reflexionarlo en otros términos, porque no se les da la gana, porque es mucho más fácil. De todas maneras, yo con la letra E tengo mis diferencias hoy. Dentro de un año no lo sé, pero hoy tengo mis diferencias porque creo que en cierta medida tiende a ocultar también ese colectivo binario de varones y mujeres que, si nosotros decimos directamente les alumnes, perdemos de vista. ¿Sí? Entonces, prefiero utilizar las dobles formas, pero no como doble forma, sino como triples formas. Los alumnos, las alumnas, les alumnes. Y me parece que esto resulta mucho más inclusivo que referirme a todo el colectivo en términos de les alumnes, ¿no? La otra cuestión, y por ahí me adelanto alguna cosa, es que en general no utilizo un sintagma, esta es una posición personal, y trato de utilizar más aquellos sustantivos colectivos, en vez de decir los ciudadanos, hablo de la ciudadanía, o en vez de decir los estudiantes, digo estudiantes en general. Es difícil, sí, pero como todo cerebro se entrena y se los recomiendo porque facilita la neurona activa. Bueno, muchas gracias por la recomendación. Está buenísimo también la aclaración, ¿no? Porque por ahí cuando usamos la E, pareciera que está, digamos, se está escondiendo otra exclusión ahí, ¿no? Otra negación, podríamos decirlo así. Patricia, sabemos que vos venís trabajando mucho respecto, bueno, que se empiece a utilizar un lenguaje más inclusivo dentro de la Universidad de Buenos Aires. Hasta ahora, ¿qué sectores académicos, qué facultades particularmente vos podrías identificar como que recibió mayor apoyo o acompañamiento? A ver, en la Universidad de Buenos Aires, puntualmente el caso de la UBA, tiene diferentes situaciones. Por un lado, se encuentran facultades como las facultades de Ciencias Sociales, que alberga 5 carreras propiamente dichas de esa facultad, en donde hay una recomendación de trabajar en lenguaje inclusivo. Bueno, esta es una primera cuestión. Hay ministerios como el Ministerio de Educación de una de las provincias del sur, no me acuerdo si es Santa Cruz concretamente, que también propende a que docentes y la comunidad en general educativa utilice el lenguaje inclusivo. Me parecen señales excelentes de desarrollo, especialmente porque no son obligatorias. Esto es, promovemos, alentamos, justificamos, insistimos en la utilización del lenguaje inclusivo, pero tampoco pasa a ser una obligación. Entonces, esto que distintas universidades con largas trayectorias en formación e investigación, especialmente en lingüística, como es el caso de la UBA, lo estén incluyendo como recomendaciones, protocolos y manuales, digamos, como estos 3
formatos, me parece muy interesante. Es el caso de la Universidad San Juan Bosco, en la Patagonia, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Rosario, que ha sacado una publicación a través de su área de su Secretaría de Género y Diversidad, la Universidad de Mar del Plata. Entonces, aparecen esta suerte de recomendaciones. En el caso de la Facultad de Derecho, tengamos en cuenta que desde hace 9 años hay un seminario, que es un seminario de posgrado, que se dicta dentro de un programa de actualización que está específicamente dirigido al androcentrismo y al sexismo en el lenguaje jurídico. Entonces, estas iniciativas empiezan a tener cierta injerencia. Qué bueno, Patricia, que aclares que no es una obligación, ¿no? Porque muchas veces esto se usa mucho como argumento, sobre todo de sectores reaccionarios y conservadores, que automáticamente lo ligan a una especie de conspiración, batalla cultural, máximo cultural y todo lo que venga, para poder decir que se les intenta cambiar la forma de hablar, ¿no? Patricia, para finalizar la entrevista, una pregunta interseccional, podríamos decirlo así. ¿Qué lugar ocupa todo esto en las cuestiones raciales y de género, según tu punto de vista? Bueno, son como fundamentales, ¿no? Buena parte de la nueva discusión sobre el lenguaje inclusivo, porque recordemos que ya en los 70 Álvaro García Meseguer estaba horadando la piedra con esta cuestión. Yo creo que esta nueva aproximación tiene que ver con la recuperación del concepto de androcentrismo, que viene de allá lejos y hace tiempo en ciencias de la educación, pero se recupera desde el derecho, se recupera desde el feminismo, se recupera desde las ciencias sociales, se recupera incluso desde algunas de las disciplinas que llamamos STEM, como las ingenierías, se recupera esta idea de discurso androcéntrico y con ello el concepto de interseccionalidad. Que a mí en este sentido es cierto que una académica afroamericana como Crenshaw lo vuelve a traer a la palestra, pero a mí me gustaría también que reivindicáramos a nuestras propias intelectuales de América Latina. Mara Viveros me parece que es fundamental en este sentido, Julieta Paredes, las compañeras de Bolivia que trabajan sobre las ideas de entronque patriarcal, no solo de patriarcado, sino de entronque patriarcal, para mostrar que también había un patriarcado que se mezcla con la conquista. Y una última cuestión, bueno, no sé si última, pero sí por lo menos para este panóptico, que tendría en cuenta nominar las cosas, permiten hacerlas propias. A nadie se le obliga a hablar de una forma, a nadie se le impone que utilice la E, pero tengamos en cuenta que la protección y el ejercicio de los derechos de las personas tienen grandes tropiezos si no las nominamos. Si no pensamos cómo se tratan las violencias de niños, niñas y adolescentes, no vamos a poder cumplimentar sus derechos porque van a ser entendidos, por ejemplo, todavía bajo la idea del patronaje. Entonces yo en este sentido me gusta mucho el planteo gramsciano de que hay que dar la batalla cultural y la batalla cultural se da en todos los frentes. Y es por eso que la Malinche, para mí no es Malinche, sino es Malitzin, que es el nombre que tenía previo a la conquista. Mira, no estaba enterado de eso. Cómo la han renombrado, ¿no? Precisamente para que ocupe otro lugar en la historia, seguramente. Exactamente. Me encanta tu reflexión final, Patricia. Me gustaría agregar que, volviendo a lo gramsciano, creo que la conclusión a la que podemos llegar es que no solamente el territorio geográfico es territorio de conquista, sino también las mentes y los corazones de las personas. Y en esto el lenguaje tiene un papel fundamental. Dicho esto, Patricia, no tengo más que palabras de agradecimiento por todo lo que nos has comentado. He aprendido mucho en esta corta entrevista, debo reconocer, y de parte tanto del programa de Ciencia Política de la Universidad San Buenaventura, como también es de politólogos de quien hago parte esta hermosa organización y este proyecto que recién está empezando a andar. Te agradecemos mucho tu tiempo y las ideas que nos has transmitido.
Y bueno, a la audiencia también, obviamente, le agradecemos mucho que estén sintonizando, que estén escuchándonos, que se hayan tomado un tiempo para poder acompañarnos en este pedacito de tiempo y esperamos poder volver a vernos en algún otro panóptico y que seguramente van a ser muchos más. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. USB Radio suena. Dale play. La Universidad de San Buenaventura desea mantenerse en contacto con sus egresados. Actualiza tus datos a través del portal de servicios de tu página web www.usbvoc.edu.co y entérate de todos los servicios que tu universidad tiene para ti. Teléfono 667-1090, extensión 101. Correo electrónico egresados@usbvoc.edu.co. La Universidad de San Buenaventura cuenta con el campus ideal para estudiar y formar un profesional integral. San Buenaventura es tu mejor elección. USB Radio suena. Dale play. El Panóptico. Vigilamos todos los puntos de vista. Un programa de la carrera de Ciencia Política en convenio con la plataforma Es de Politólogos. Realizado con el apoyo de USB Radio. Ya regresamos a Panóptico, un programa de USB Radio. La primera pregunta sería, ¿qué piensa del uso del lenguaje inclusivo en la academia y por qué lo cree inconveniente aplicarlo? Bueno, para mí el uso del lenguaje inclusivo en la academia es un tema que genera una discriminación. Discriminación como una discriminación positiva y una discriminación negativa. ¿Por qué esa discriminación es positiva? Porque se permite a la persona darle ese reconocimiento de su estatus que él siente que tiene y no se le deja aparte, pero también es una discriminación negativa porque en el momento en que él lo hace manifiesto y más en el tema de la academia, empiezan las burlas y las discriminaciones de sus propios compañeros e inclusive profesores. El uso de ese lenguaje inclusivo o ese reconocimiento se debe hacer de una manera gradual, primero formando a toda la comunidad académica para que pueda respetar esa diferencia. Lo que pasa es que el lenguaje inclusivo todavía en nuestra sociedad falta mayor capacitación y sobre todo una mayor tolerancia y un mayor respeto hacia esas posiciones de esas personas, Ana. ¿Usted personalmente se siente discriminado cuando alguien utiliza el lenguaje inclusivo en la academia? No, yo no me siento discriminado, para nada me siento discriminado. Considero que es un respeto hacia esas personas, pero también es una discriminación, porque en la academia todos somos iguales y creo que ahorita vamos a hacer referencia al hecho de que la UA ya implementó ese lenguaje inclusivo y ese lenguaje inclusivo, como te lo digo y lo manifiesto, permite es una discriminación. Mira, no quería referirme en este momento a ese tema, pero una universidad como la Universidad de San Buenaventura es una universidad incluyente, muy respetuosa, y a todos los miramos por igual. Nosotros miramos a nuestros estudiantes y llamamos por el nombre: Pedro, Juan, Sebastián, Nicolás. Sí, no le colocamos él, ella o el binario, sino que todos para nosotros son iguales. Entonces, hablar de lenguaje inclusivo, por eso te digo, genera discriminación. Como Santiago ya ha comentado, una de las más grandes universidades latinoamericanas de la región, que sería la Universidad de Buenos Aires, la UBA, ya aprobó el uso para producción académica ya hace 3 años, desde 2019. Y parece ser una tendencia que cada día crece más, que una tendencia en crecimiento. Así que, ¿usted cree que vale la pena resistir a estos cambios? Los cambios siempre son buenos. Los cambios siempre son buenos siempre y cuando no generen un conflicto entre las partes de la sociedad y no generen un mayor daño
a las personas que tienen una situación de que ellos no se sienten representados por ciertos vocablos. Entonces, si ya empezamos a incorporarlos sin que capacitemos y generemos conciencia entre toda la comunidad académica de que hay personas diferentes y que tenemos que respetar esa diferencia, pues no se va a lograr absolutamente nada, entonces vamos a tener un efecto totalmente adverso. Primero hay que formar, hay que educar a la comunidad en general, particularmente a la comunidad académica, para que se reconozca a esas personas en el espacio académico. Y lo que vuelvo y te digo, un compañero dice, no, a mí no me digan ni todas, ni todo, ni todas, ni todos, sino todes. Si tú te das cuenta, la Organización de Naciones Unidas fijó unas orientaciones para el empleo del lenguaje inclusivo, en cualquier género en español. También es cierto que viene una formación de sus miembros para que se incluya y se respete ese lenguaje inclusivo. Primero hay que capacitar y después integrar a la academia el uso de ese lenguaje inclusivo. Si no se hace así y no se genera consenso, no se genera un respeto sobre los mismos, pues no estamos haciendo nada. Además, yo soy del criterio que universidades, por ejemplo, como vuelvo y te digo, la Universidad de San Buenaventura, que es una universidad muy familiar, donde los mismos estudiantes, como lo manifestaba, los llamamos por el nombre. Entonces, ahí no podríamos hablar de aplicar el lenguaje inclusivo, porque estamos dándole a cada uno su identidad y esa familiaridad y ese respeto que se merecen. Entonces, no necesito decirle todas, todes, sino no, curso en general. Entonces, por eso digo que este es un tema que hay que mirarlo desde diferentes aristas. Hay universidades que tienen cursos de 100, 200, 300 estudiantes, que ahí es difícil ya esa familiaridad que tenemos nosotros aquí en la San Buenaventura, donde tenemos prácticamente una formación individualizada, ¿sí o no, mi doctor Sebastián? Frente a las actuaciones y las actividades académicas que se vienen dictando y generando aquí en la Universidad de San Buenaventura. Bueno, muchas gracias, profesor. Esas serían las preguntas. ¿Usted quería agregar algo más respecto a este tema del lenguaje inclusivo? Bueno, el lenguaje inclusivo no es que las personas estén en contra de él, sino que genera más bien es una discriminación, porque todos somos iguales y porque se le diga a todos no va a implicar que cambie el hecho de que es una persona igual que nosotros y más bien los miembros o los otros miembros de la comunidad académica y de la otra sociedad ya empiezan a hacerle la diferenciación a este es de allí, este es de acá. No, no partamos de que se debe ganar se debe dar el respeto, no ganar, se debe dar el respeto, pero también tenemos que formarnos nosotros mismos en el sentido de que debemos respetar las opiniones y la individualidad de cada persona. Pero eso no implica un poco que debemos aplicar de una manera totalitaria ya ese cambio sin que medie un proceso de integración y que una concientización de cada uno de nosotros como personas, como profesores, como estudiantes, como compañeros. La academia es algo importante y la comunidad académica está llamada a apoyar esos cambios, pero de una manera progresiva, no de una manera que sea impositiva, porque esos cambios impositivos no les gustan a las personas. Muchísimas gracias, profesor. Sebastián o Santiago, ¿quieren agregar algo? No, Ana, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias a ti, Luis Alfredo, también por aceptar el espacio. Entonces, pues muchas gracias, Ana, muchas gracias, Luis y Santiago. Te escuchamos, no sé si quieras concluir o añadir algo más. Gracias. Bueno, yo sí quiero agregar algo más. Antes de esta reunión, el día de ayer y el día de hoy, estuve conversando con varios estudiantes y tienen ellos la misma apreciación, que se debe incorporar de una manera progresiva, debe haber una transición para incorporar ese lenguaje inclusivo, pero es que esa incorporación está también en la formación de la comunidad académica para que entiendan qué es el lenguaje inclusivo
y se respete en el espacio académico esa diferencia frente a estas personas que requieren ese lenguaje inclusivo. En nuestro próximo episodio tocaremos el tema de las migraciones, libre movilidad, políticas migratorias, seguridad humana, entre otros tópicos de gran relevancia en el marco de este fenómeno. Les invitamos a conectarse. Recuerden, el Panóptico, el programa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, hecho en convenio con la plataforma Es de Politólogos. Muchas gracias por escucharnos. El Panóptico. Vigilamos todos los puntos de vista. Un programa de la carrera de Ciencia Política en convenio con la plataforma Es de Politólogos. Realizado con el apoyo de USB Radio.